Muy buenas noches, doctor. En esta ocasión voy a hablar sobre el Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu nació en Burdeos, París, de 1689 a su fallecimiento del año 1755. Fue un pensador francés perteneciente a una familia de la nobleza de toga. Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos. Vendió el cargo y se dedicó durante 4 años a viajar por Europa, observando las instituciones y costumbres de cada país. Se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para poder criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia de su tiempo. Montesquieu ya se había hecho célebre con la publicación de sus cartas persas en el año 1721, una crítica sarcástica de la sociedad del momento, que le valió la entrada a la Academia Francesa en 1727. En el 748 publicó su obra principal, Del espíritu de las leyes, obra de gran impacto. El pensamiento de Montesquieu debe enmarcarse en el espíritu crítico de la Ilustración francesa, con el que compartió los principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denuncia de viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud. Pero Montesquieu se alejó del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico. En El espíritu de las leyes, Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. En consecuencia, para crear un sistema político estable, había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos. Equidistante de ambas, definió la monarquía como un régimen en el que también era posible la libertad, pero no como resultado de una virtud ciudadana, difícilmente alcanzable, sino como la división de poderes y de la existencia de poderes intermedios, como el clero y la nobleza, que limitaran las ambiciones del príncipe. Fue ese modelo que identificó con el de Inglaterra, el que Montesquieu deseó aplicar en Francia, pero entenderlo adecuado a sus circunstancias nacionales. La clave del mismo sería la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo en ellos un sistema de equilibrio que impidiera que ninguno pudiera degenerar hacia el despotismo. Desde que la Constitución de los Estados Unidos plasmó por escrito tales principios, la obra de Montesquieu ejerció una influencia decisiva sobre los liberales que protagonizaron la Revolución Francesa en 1789 y la posterior construcción de regímenes constitucionales de toda Europa, convirtiéndose la separación de poderes en un dogma de derecho constitucional que ha llegado hasta nuestros días. Junto a este componente innovador, no puede olvidarse el carácter conservador de la monarquía limitada que proponía Montesquieu, en la que procuró salvaguardar el declinante poder de los grupos privilegiados, como la nobleza al que él mismo pertenecía, aconsejando, por ejemplo, su representación exclusiva en una de las dos cámaras del Parlamento. Pese a ello, debe considerarse que Montesquieu, como un eslabón clave en la fundamentación de la democracia y la filosofía política moderna, cuyo nacimiento cabe situar en dos ensayos sobre el gobierno civil de 1690 de John Locke y que después de Montesquieu hallaría su más acabada expresión, el contrato social de 1762 de Jean-Jacques Rousseau. Muchas gracias, doctor. Esta información ha sido sacada de Biografías y Vida, la enciclopedia biográfica en línea. Muchas gracias.